ingresa, mire, apretamos Shift, nuevamente aparece el menú, todos los botones que están aquí en amarillo, pero entramos aquí a GSOL F5 y mire lo que le sale. Cada uno de estos valores ya son valores establecidos que se piden para cada uno de los tipos de funciones. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? El primero, root, en la traducción, recuerden que eso es raíz. Raíces, ceros, soluciones, representa gráficamente los cortes con el eje X. Si usted quisiera conocer los cortes con el eje X, es allí donde tiene que ingresar. Pero en este caso, si usted ve la gráfica, no tendrá corte con el eje X. Usted aprieta esto y mire lo que le dice. No encontró, no existe corte con el eje X. Bien, entonces tenemos esta función de aquí para poder graficarla. Le damos un Enter, ahí está la gráfica. Si usted quiere saber los cortes con el eje X, alguien dice, bueno, como va de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, muy probable que sea 5. Pero es muy probable que sea 4,84 y usted no pueda ver ese valor exactamente aquí. El corte con el eje Y usted tampoco lo puede ver simplemente, sino que tiene que pedirse lo que la calculadora se lo dé. Entonces, vamos a ingresar aquí a GSolve F5 y de allí le vamos a pedir que me dé F1 corte con el eje X. Usted ingresa aquí F1 y la calculadora se ubica en el primer corte con el eje X, que efectivamente X igual a menos 1, Y0, corte con el eje X. ¿Quiere ver el otro valor del corte con el eje X? Usted le da aquí al cursor a la derecha y allí puede ver el otro corte con el eje X, que en este caso 5. ¿Quiere saber si el gráfico tiene un punto máximo? En F2. En este caso la cuadrática no tiene un máximo. Este punto de acá, el vértice, es un punto mínimo. ¿Qué le dice la calculadora cuando usted ingresa aquí? No tiene la gráfica un punto máximo. Perfecto. Vamos a ingresar ahora, salimos de esto. Vamos a ingresar F5, un punto mínimo. Claro, el punto mínimo, que en este caso la cuadrática, representa el vértice. Los temas generalmente suele pedir el vértice. La calculadora no tiene un botón para indicar el vértice. Es usted quien le indica si es un mínimo o máximo ese valor y usted tiene que interpretarlo como el vértice mínimo. Mire, x2, y-9. Ese es el punto mínimo o ese es el vértice de la expresión cuadrática. ¿Qué otra opción tenemos? Y y CT. Esto de aquí quiere decir intersecciones con el eje Y. La intersección con el eje Y. Entonces usted aprieta aquí y la calculadora automáticamente se ubica en este punto. Corte con el eje Y, X0, Y igual a menos 5. Pues corte en el eje Y en menos 5. Ya. Y, I, C, PT. ¿Qué indica la otra opción? El F5, en el menú de F5, GSOL, F5 también, y SCT. Esto quiere decir intersecciones, pero entre dos gráficas. Por eso está de que si usted aquí quiere ingresar, la calculadora no le muestra algo. ¿Por qué no le muestra? Porque solamente tenemos una función ingresada allí. Más adelante el botón F6 me indica que todavía tenemos opciones acá adelante. Ingresamos y aquí dice YCal, XCal. YCal significa que calcula un valor en Y, pero cuando usted quiere calcular un valor en Y, obviamente debe tener el valor en X. A lo que usted ingresa aquí, la calculadora dice, bueno, denme el valor en X. Por ejemplo, pongamos X igual a menos 2. Ingresamos y miren, cuando X igual a menos 2, el Y es igual a 7. Puede quedar un valor decimal, puede quedar un valor entero, positivo o negativo, cualquier valor puede quedar. De hecho, si ingresamos, en este caso acá entero, si usted ingresa un valor decimal, por ejemplo, F5, más adelante, calcular un Y, el X, mire, menos 6,11, que es lo que le aparece a la calculadora en Y cuando el X es 0.3. Asimismo, si usted quisiera encontrar un valor en X dado el Y, entonces cuando ingrese F2 tiene que dar el valor en Y. Por ejemplo, si pongo Y igual a 5, la calculadora me dice, cuando Y es igual a 5, el valor en X es menos 1,74. Pero alguien dirá, pero acá también hay otro valor. Bueno, veamos, si hacemos a la derecha, observe, hay otro valor con Y5, que en este caso 5,74. Entonces no hay más valores a la derecha, no hay más valores a la izquierda que el menos 1,74. Vamos a ingresar otra función para que usted vea la opción de ISCT cómo aparece. Salimos de esto y aquí voy a ingresar una lineal, simple, una lineal. Vamos a poner menos un medio de X, voy a poner menos un medio de X más 3. Dibujamos y ahí está las dos funciones. Si usted ingresa a F5 y nuevamente F5, que es ISCT, la calculadora le muestra los cortes entre las dos funciones. Observen. Menos 1,57
58, redondeado a 3 cifras significativas, 3,79. Entonces, este es el corte que está aquí. Pero acá también se ve otro corte. ¿Cómo llega ese otro corte? Con el cursor a la derecha. Y se ubica ahí, 5,07, 0,46. Recuerde que no es el corte con el eje Y este de aquí, es el corte entre las dos funciones. Pero ¿qué pasa si usted teniendo dos funciones quiere ver cuál es el corte con el eje Y? La primera pregunta que salta a la vista, ¿cuál es el corte con el eje Y de quién? De la lineal. ¿Cómo seleccionar eso? Si usted pone aquí corte con el eje Y, la calculadora todavía no me da nada, pero lo que sí aparece es este botón, este puntito que está latiendo allí, indicándome que está seleccionada la cuadrática, en el caso que usted quiera la cuadrática, o si usted quiere la lineal, se mueve con el cursor, bueno, en este caso hacia abajo, y mira dónde se ubica. El punto se ubica en la lineal que dice aquí menos un medio de x más 3. O sea, ¿de cuál quiere encontrar el corte con el eje Y? ¿De la cuadrática o la lineal? Bueno, la cuadrática ya la sabía, quiero la lineal, entonces se ubica en la lineal y ahí le da un igual. Ahora sí le da el valor de corte con el eje Y, 0,3. X0 y igual a 3, corte con el eje Y. De esa manera, usted recuerde que siempre puede seleccionar la función con la que quiere encontrar mínimo, máximo, corte con el eje X, corte con el eje Y. Las intersecciones entre las dos funciones no tiene que preguntarlo porque hay dos funciones. Obviamente va a dar directamente el corte entre las dos funciones. En el caso que tengan, si no tuvieran, también me va a decir no hay corte con el eje entre las dos funciones, no hay corte con las dos funciones. Si usted quiere solamente una función y no quiere estar seleccionando cada función, usted puede borrar ya sea la lineal y hacer solo con la cuadrática, o puede tener aquí, mire, apretar el botón seleccionar, y en este caso lo que ocurrió es que se deselecciona la lineal y no aparece la lineal. Sin embargo, está allí escrita. Y luego vuelve a seleccionarla para que pueda dibujar o utilizar también la lineal. ¿Ok? De esa manera usted puede seleccionar o deseleccionar funciones para poder utilizar alguna de ellas.